Buenas tardes a todos, bienvenidos en este viernes 9 de octubre a un nuevo Instagram Live en lo que es este ciclo de entrevistas que se llama El Emulador TV, que arrancamos cuando comenzó la pandemia y bueno, ya estamos llegando cada vez más cerca a la entrevista número 20. En este caso, este viernes por la tarde vamos a tener a Martín Masayo Argüello. Ahí se suma al vivo y lo vamos a... Viernes, entonces, como les decía, mientras empieza a sumar la gente, arrancando el fin de semana ya. Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, ¿qué tal, Sebastián? Un gusto saludarte. ¿Cómo va todo? Igualmente, todo bien, la verdad, con temperatura agradable, teniendo en cuenta, bueno, cómo ha cambiado tanto este último tiempo, ¿no? Algunos días, podríamos decir, de otra estación como invierno y otras por momentos ya más cerca del verano, digamos, este tiempo tan cambiante que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo la venís llevando? ¿Cómo estuvo este tiempo? Imagino contento ya con, bueno, hace bastante que volvió la actividad del tenis. Bueno, con mucho trabajo fundamentalmente. Actualmente estoy trabajando en la Asociación Argentina de Tenis como director ejecutivo y eso realmente es un gran desafío, es mucho trabajo. Como bien decís, hubo que readaptarse a una nueva situación inesperada para todos, que nunca nos había tocado vivir y hemos tratado de mantener la mayor cantidad de actividades funcionando, tratando de ser bastante cercanos con todos aquellos que evidentemente la estaban pasando muy mal a raíz del deterioro que generó la pandemia en toda la actividad deportiva y fundamentalmente dentro del tenis. Y bueno, y después también en la gestión del día a día reconfigurar un montón de acciones, ¿no? Pensar que somos una asociación que básicamente tiene a cargo competencias, encuentros, entrenamientos, planificación de jugadores y tuvimos que pasar prácticamente a la virtualidad hasta que finalmente, como bien mencionás, ya hace poco más de casi 2 meses se habilitó la actividad del tenis en la ciudad y en el Gran Buenos Aires, si bien en el resto del país ya hacía como 4 o 5 meses que se estaba jugando. Claro, y teniendo en cuenta esta situación y bueno, la realidad de lo que estamos viviendo, pero sobre todo haciendo hincapié en este último tiempo, ya con la vuelta a los entrenamientos, con muchos clubes también empezando ya con protocolos a ir abriendo sus puertas. ¿En qué momento los encuentra con respecto a esa situación de los clubes en particular? Y si ya de a poco se va planificando también, más allá de los entrenamientos, de los chicos con los profes y toda la actividad, por supuesto teniendo en cuenta torneos a futuro, ¿no? Porque también es difícil en este contexto poder armar quizás algún torneo, alguna competencia que también hay que estar siendo responsable, pero que no es sencillo. Sí, las competencias tienen un grado de dificultad, sobre todo en el desplazamiento de los participantes. Por eso es clave que baje un poco la cantidad de contagios, que se puedan habilitar más actividades y vemos muy difícil que hasta que no esté el país completamente habilitado para trasladarse podamos hacer competencias nacionales o internacionales. En ese sentido, empezamos con algunas competencias regionales que ya estamos trabajando, las estamos proponiendo. Esperamos ya en el mes de noviembre poder estar avanzando con diferentes torneos y poder empezar a ofrecerle a todos aquellos que están en un ámbito más competitivo la posibilidad de seguir desarrollándose. Porque como te imaginarás, digo, la competencia por un lado es la social, del que quiere ir y sacar el vicio de competir un poco, pero hay mucha gente Sí. que está en plena etapa de desarrollo, hay muchos jóvenes de entre 14 y 18 años que están planificando sus competencias internacionales, de muy alto rendimiento, compitiendo en Grand Slams, en torneos internacionales, y bueno, se han visto muy afectados por la falta de competencia. Así que aquellos jugadores profesionales y aquellos juveniles más destacados, estamos en la búsqueda de poder ofrecerles pronto una competencia que es una parte fundamental del desarrollo deportivo de ellos. Bueno, y te quería consultar puntualmente la diferencia, o quizás para vos qué es lo que cambió, que sería, no sé si un antes y un después, pero qué condiciones fueron cambiando en estos años de cuando vos eras tenista
que competías todavía, y a hoy que realmente más allá de la cuestión también muchas veces mental, ¿no? Lo anímico y otras cuestiones, ¿qué es lo que hoy ha cambiado en estos últimos años para vos, sobre todo en cuanto al crecimiento de los tenistas, ¿no? Creo que el deporte ha evolucionado en cuanto a industria de entretenimiento bastante y el tenis no ha sido ajeno a eso. Ha recibido una gran inyección de dinero, de promotores, de eventos. Eh, si bien eso repercute básicamente en las grandes ligas, es decir, en los mejores jugadores del mundo, es verdad también que para los jugadores que están adentro del 120, 130 del mundo, empieza a ser un apoyo mucho más importante de lo que era hace un tiempo, ¿no? Hoy el poder mantenerse jugando los 4 Grand Slams garantiza la posibilidad de tener una buena estructura de entrenamiento, buenos entrenadores, así que en ese sentido hay una gran diferencia. Y después la otra gran diferencia es adentro de la cancha. El tenis se ha vuelto, al igual que otros deportes, mucho más intenso, mucho más rápido, quizás con menos elaboración o posibilidad de elaborar algún tipo de táctica que antes era más efectiva, y eso a su Sí. vez arrastra a tener que modificar todos los sistemas de entrenamiento. Así que hay una evolución constante en el deporte que invita a estar todo el tiempo analizando, reflexionando, estudiando, y el tenis no es ajeno a eso. Y vos, bueno, que hoy sos entrenador de tenis, por supuesto, estás en la Asociación de Tenis también. Eh, bueno, fuiste entrenador también de Facundo Bagni durante mucho tiempo. Y si yo te preguntaría si hoy vos te encontrás a ese Martín Vasallo Argüello de los primeros años, o quizás ya empezando la competencia fuerte, ¿qué mensaje le darías? Hoy vos desde el lado de entrenador, ¿qué le dirías a ese Martín Vasallo Argüello que estaba empezando en los primeros años? Mira, yo tuve por suerte buenos entrenadores que me han llevado y me han aconsejado muy bien en cada etapa. Eh, y la verdad es que es difícil imaginar qué podría haber cambiado en esa época sin modificar el contexto en el que estaba. Yo me crié en un club social como es el Club Lanús, que era el ámbito en el que me movía, y la actividad deportiva para mí era un ámbito recreativo donde iba, bueno, este, a completar mi día después del colegio y a desarrollar mi espacio de diversión, mis amigos, mi familia. Y entre otras cosas jugaba al tenis y después se fue volviendo más serio, me empezó a gustar más y recién a los 15, 16 años empecé a entender que podía tener otro grado de involucramiento con el tenis y me profesionalicé un poco más, digamos, no desde lo económico, pero sí Sí. desde el compromiso. Eh, pero sinceramente lo digo, no sé si hubiera podido hacer algo muy diferente a lo que hice. Tuve buenos entrenadores, tuve buenas academias a partir de las etapas que lo necesitaba. Y seguramente algún consejo me podría dar, ¿no? Volver al pasado y darme algún consejo breve o liviano, pero cuando uno Claro. analiza la matriz, la verdad que tanto yo como mi familia, los que me han acompañado, eh, yo tengo la tranquilidad de que hicimos siempre lo mejor que pudimos con lo que teníamos y que le hemos sacado el máximo jugo a lo que uno tiene. Y desde ese lado es difícil aconsejar alguna otra cosa. Claro, sí, es interesante lo que decís. Por supuesto que también hoy te toca otra función, otro rol, pero si vos te podés analizar también lo que venís haciendo, y generalmente, bueno, a futuro o más adelante, ¿en qué lugar te sentís más cómodo o quizás cuál es el rol donde vos te sentís más a gusto? A mí me gusta mucho lo que estoy haciendo hoy. La gestión deportiva, las políticas deportivas, es algo que siempre me atrajo, que me gusta, que, que siento que me genera mucha pasión, mucha adrenalina y también siento que es donde puedo volcar las diferentes enseñanzas que fui encontrando a lo largo de este camino, ¿no? Como jugador, como entrenador, mismo desde la parte comunicacional, con programas de tenis, en tele, en radio, escribiendo, y siento que la planificación estratégica del deporte, hoy sentado analizando la del tenis, es un hermoso lugar, porque uno ve que
quizás como entrenador adentro de la cancha puede ayudar a 3, 4 jugadores, a los que tiene a mano. Ya sentado en la Asociación Argentina, uno ya toma decisiones por 4.000 o 5.000 jugadores y bueno, ni hablar en puestos de decisiones mucho más grandes, ¿no? En relación a políticas deportivas. Así que creo que es un espacio que disfruto, que me gusta y siento que constantemente me estoy preparando para seguir creciendo dentro de ese ámbito. Claro, y hablando ya ahora específicamente del juego, de esto que ha pasado en este último tiempo, de la gran performance de Nadia, que la verdad hizo un torneo impresionante, compitiendo ni más ni menos que con las mejores, porque bueno, perdió esos resultados, suele pasar, se gana y se pierde, pero ha hecho una performance histórica, podemos decir realmente. También el Peque Schwarman, que ya hace bastante viene, ¿no? Demostrando su categoría, su jerarquía. ¿En qué lugar lo pones eso, esa situación? Sobre todo Nadia, ¿no? Que es joven y que tiene todavía un futuro muy adelante y quizás hoy no tome dimensión de lo que ha hecho, pero ¿en qué lugar pondrías lo que han logrado los dos? Bueno, como marcás son situaciones diferentes, creo que ambas son bastante inesperadas. Lo de Diego no tanto en el corto plazo, pero si uno se remonta a 5 o 6 años atrás y le hubieran dicho que el Peque iba a ser top 10 y que iba a estar en semifinales de un Grand Slam, seguramente hubiera sido difícil de creer. Y en ese sentido creo que es inesperado. Diego es una persona que constantemente está rompiendo barreras, está creciendo, está superando sus propios objetivos. Y bueno, hoy estar jugando mano a mano con los mejores 4 o 5 jugadores del mundo es algo realmente increíble y que muestra la evolución constante que ha tenido. El caso de Nadia sí tiene gusto a batacazo, ¿no? Porque su evolución estaba siendo un poco más lenta, un poco más constante, sólida, pero un poco más lenta. Y ya estaba logrando el objetivo que se había propuesto, que era bajar el 200 del mundo, acercarse a la 100, luego de su medalla en los Juegos Panamericanos, su objetivo era estar dentro de las 200 mejores para poder clasificar a Tokio, y ese objetivo ya estaba cumplido, y después el top 100, primera quali en un Grand Slam que pasa, y en Roland Garros, digo, ya lo había hecho en el US Open, pero Sí. ganar primera vez ganar un partido, primera vez ganar segunda, primera vez cuartos, primera vez jugar con una top 10 en un estadio así, hay muchas cosas que fueron por primera vez para ella, y creo que lo más asombroso es que parecía que lo hubiera jugado 50 veces, ¿no? Estaba con una tranquilidad y un aplomo dentro de la cancha realmente muy sólido, así que creo que en el caso de ella lo que pasó es que se aceleraron mucho los tiempos. Yo creo que a la larga iba a lograr ese nivel, pero bueno, dio muchas materias juntas y por suerte creo que se ahorró 2 o 3 años de proceso. Y para vos, Martín, ¿cuánto influye, no solo por supuesto la repercusión, lo que genera que una Argentina o un argentino también como el Peque lleguen a instancias tan definitorias, ¿no? Tan importantes también en un torneo de Grand Slam, con lo que eso conlleva, ¿no? Ubicación en el ranking y otras cuestiones, pero también la realidad es que para que más chicas y más chicos, digamos, empiecen digamos, la manera sería de empezar a ir mirando ya desde otro costado al tenis y también, sobre todo, para los entrenadores, intuyo con cuestión de la formación y de quizás otras cosas. ¿Cuál sería tu opinión de situaciones que quizás a veces uno piensa, muchas veces, que en un deporte es todo más, como decías antes, estrategia o forma de jugar, pero hoy se nota mucho también en el tenis, que es un deporte individual, que hay muchas otras cosas que tiene que tener el jugador o la jugadora. Para vos, ¿cuánto influyó eso a futuro, digo, cuánto va a influir? Y si cada día esas cuestiones tienen que ver más también con la personalidad de uno o va en otras cosas. Mira, respecto a la repercusión y cómo incide en el futuro, eh, yo creo que lo más importante es tener un proyecto, tener un programa, tener políticas claras para ampliar la base del deporte en general y del tenis en particular. Sin eso, pase lo que pase, no va a haber más chicos y más chicas jugando al tenis o más adultos jugando al tenis, digamos.
y ya lo ha demostrado la propia historia del tenis. Primero con Vilas, después con la generación de Pérez Roldán, Mancini, después con la Legión, después con Del Potro, después ganando la Davis, y cada vez que hubo un impacto mediático muy fuerte, al no haber políticas relacionadas con ampliar la base y darle más oportunidades a que la gente juegue, eso se diluye. Y ahí es donde creo que hay un proyecto serio. En el caso del tenis femenino, ya hace 2 años que se viene trabajando de la mano de Mecha Paz, Florencia Labat, Florencia Molinero, Bettina Fulco, un montón de entrenadoras que directa o indirectamente están involucradas en el proyecto, que ya vienen trabajando, apoyando a las más chicas, generando programas de desarrollo, acompañándolas en los entrenamientos, dándole otro sostén, y que ahora al recibir esta inyección de Nadia, rápidamente recogen esos frutos, porque las chicas están más entusiasmadas, pero tienen dónde ir, tienen ganas de una gira y hay alguien que las contenga, digamos, no van al vacío. Y eso creo que es muy importante y hay una gran diferencia en eso, por eso creo que si esta vez o si vuelve a aparecer una Gabriela Sabatini, una Gisela Dulco, Paola Suárez o Nadia Podoroska, la Asociación Argentina de Tenis está mucho mejor preparada para que esas chicas vengan y se motiven y se queden en nuestro deporte. Respecto de las condiciones mentales y qué conforma un jugador, el tenis es un deporte muy complejo que requiere de una capacidad técnica, motora, física muy importante, pero fundamentalmente mental. Y mental en múltiples aspectos también, porque hay que ser muy concentrado, hay que entender bien qué táctica aplicar en cada momento, hay que tener una paciencia y un eje bastante firme. Es decir, hay que tener mucho, hay que ser creativo, hay que tener garra, y un montón de valores y de condiciones que realmente son muy difíciles de generar, pero que se trabajan. Al igual que se trabaja la técnica, la táctica, también hay mucho para hacer desde lo mental y cada vez se trabaja más, así que no se puede separar una cosa de la otra, digamos, es imposible hablar de un buen jugador si no está todo en su lugar, digamos, es imposible que Nadal sea lo que sea si no tiene un buen físico, la parte mental no alcanzaría, y si fuera el toro que es y no tuviera las cualidades mentales, tampoco alcanzaría, así que, y aparte tiene la técnica suficiente como para poder explotar esas cualidades, así que creo que es un cúmulo de cosas, es una mirada integral del deportista que hoy está muy instalada y que se trabaja. Recién mencionabas, Martín, la cuestión de los valores, de este tema, ¿no? Por supuesto, que es tan importante en el deportista. Y quería consultarte tu mirada puntual con respecto al tema de Djokovic, ¿no? De la situación que vivió, de esa cuestión de lo que le sucedió, que por reglamento, por supuesto, fue descalificado como corresponde. Pero, ¿qué pensás al respecto? Digo, quizás con otros tenistas hubiera pasado algo similar, la queja, no sé, pienso en Nadal, en Federer, en otros tenistas, ¿se hubieran comportado igual que Djokovic o no? ¿Cómo lo ves vos? Mirá, creo que Djokovic, por supuesto que se enojó y bueno, tuvo una reacción como la que tienen muchos. Eh, por alguna razón cometió un error muy grave, que es el de tirar un pelotazo a la altura que lo tiró. Normalmente se ven algunos pelotazos durante los partidos, pero generalmente van al ras del suelo o a la red, digamos, hay lugares que uno identifica que no tienen ningún riesgo. Y él no solo lo tiró para atrás, sabiendo que ahí hay gente, porque están los ball boys, están los jueces de línea, sino que aparte lo tiró a una altura muy alta. Y el reglamento ahí, Claro. ahí no se juzga la intención solamente, sino que uno tiene que... Sí, decías de la intención. Se cortó, sí. Decía que no solo hay que juzgar lo que sucede, sino también uno tiene que ser responsable de las consecuencias. Digamos, si Djokovic está claro que no tuvo ninguna intención de hacerlo, pero él es responsable de las consecuencias que tuvo ese pelotazo y está bien descalificado. Es raro que eso le pase a él y es
raro que le pase a Nadal o que le pase a Federer. También que a Nalbandián una vez le pasó que pateó una silla de un juez y la silla se rompió y le lastimó echando de una final en un torneo en Pasto. Y recuerdo que Guillermo Coria una vez en un Roland Garros también tiró un raquetazo por atrás que le rozó un ball boys y no lo echaron de milagro, digamos. A veces pasan esas reacciones que tiene que medir también eso, no es parte del juego. A ver, ahí sí, ahora sí. Sí, decías eso de Nadal, de Federer. Bueno, ahora justamente se va a venir una nueva final entre Nadal y Djokovic nuevamente. Si no me equivoco, estaba mirando las estadísticas y acordándome, el español Rafa Nadal, 2 partidos nada más perdió en Roland Garros a lo largo de la historia, ¿no? Lo cual que es un porcentaje impresionante, digo, ¿no? Pareciera no humano ya directamente, digo, esos números. Y por el estilo de tenis o de los jugadores que vos quizás recordás en tu etapa de jugador, cuando te empezaste a formar, a quién tenías como ídolo, como referente en esos momentos y a quién hoy para vos o con el paso del tiempo no se le nota. Mira, Nadal es una conjunción de fundamentalmente muy buen tenis, que aparte tiene unas condiciones mentales y físicas desopilantes, que un poco le han venido genuina, producto de una familia deportista, genes que evidentemente están ahí, pero también que ha trabajado quizás más que ninguno. Desde muy chica, desde temprana edad, entrenó mucho y muy fuerte. Y bueno, por otro lado tenés apela un poco más a la velocidad, al ritmo, a un desgaste de su velocidad de juego. Es muy difícil encontrar a 3. Y eso hay que disfrutarlo y aprovecharlo porque pueden pasar decenas de años hasta que vuelva a suceder una cosa así, ¿no? Encontrar un crack puede pasar, pero encontrar 3 en simultáneo y verlos competir entre sí es el sueño de todo aficionado. Así que ya hoy convertido en exjugador lo disfruto y me gusta ver la tele y mañana nos vamos a sentar a ver ese partidazo porque son partidos mentales, tácticos, técnicos, físicos, a veces de momentos, de sensaciones, quién percibe justo que es el momento de hacer tal o cual cosa. Y bueno, por algo se están batiendo récords entre sí. Y más adelante, situación, bueno, con respecto al futuro, te pregunto ahora, teniendo en cuenta el Peque Schwarman, teniendo en cuenta siempre que la selección argentina en Copa Davis se trata de preparar de la mejor manera para competir. Bueno, lo de Del Potro también, que tuvo lamentablemente tantas lesiones, operaciones, que a veces uno piensa que eso le fue frustrando un poco la situación del ranking, más que su rendimiento personal. ¿Cómo hace, o poniéndote un poco quizás en la cabeza de Delpo, vos lo sentiste, digo, vos fuiste jugador, pero cómo se hace también a veces cuando sucede eso tan seguido y es tan difícil, ¿no? Porque también es una fuerza, digamos, increíble que hay que tener como para poder seguir adelante después de tantas adversidades. ¿Qué futuro le ves o cuál es tu panorama para vos de lo que se le viene a Delpo? Y por supuesto, bueno, lo que se vendrá a Argentina en las próximas ediciones de Copa Davis. Lo de Juan Martín es increíble en cuanto a la fuerza mental que ha tenido cada una de las veces que se ha repuesto de una situación complicada como es una lesión. Creo que sin duda el momento más feo que puede vivir un deportista de alto rendimiento es una lesión. Y ahí creo que Del Potro ha demostrado una cabeza a la par de los mejores del mundo, porque encima, luego de recuperarse, ha jugado mano a mano con los mejores del mundo y les ha ganado y ha salido campeón del mundo con Argentina y ha hecho cosas extraordinarias. El futuro lo sabe él y su equipo de trabajo. Lamentablemente es una etapa complicada, digamos, a medida que pasa
los años la recuperación siempre es más lenta, igual, pero sinceramente no estoy cerca en cuanto a de su equipo de trabajo para saber exactamente en qué situación está la recuperación. Lo que sí tengo claro es porque su naturaleza es de perseverar, de intentar, y no que vaya a bajar los brazos. Y si no baja los brazos, no tengo duda de que lo va a lograr. Tiene muchas condiciones mentales y físicas para seguir peleando. Y hablando de los Grand Slam y también de los torneos, bueno, has disputado muchísimos torneos, has ganado varios también, también en dobles, ¿no? Si no me equivoco, pudiste lograr también triunfos importantísimos. Pero te pregunto ya una cuestión de gusto, de favoritismo, ¿cuál es el Grand Slam que más te gusta? O si tuvieras la posibilidad, hoy no, porque en este contexto es imposible, pero de quizás disfrutar de ver un torneo de cerca. También a veces uno con esa nostalgia, ¿no? En tu caso de deportista de haber competido, pero ¿cuál es el favorito para vos o el que siempre es el que más te gusta? Para mí, de haberlo jugado, es el que más disfruto. A la hora de ir a verlo o estar en el torneo, es el que más me gusta. Así sí, que, Roland Garros dijiste. Sí, perdón, se corta a veces, la internet ya pelea mano a mano a esta hora y mucho tráfico. Sí, Roland Garros, creo que tanto como jugador como las veces que me tocó ir después como entrenador o incluso a ver, es el torneo que más disfruto. Sí. Claro, y bueno, ya ahora hablando de algo que ha sucedido, de lo que pasó hace bastante, uno siempre, a los argentinos en general me parece, nos quedó también esa famosa final entre Gaudio y Coria, que quedó también histórica y que se siguió hablando después con el paso del tiempo, y hoy hablando de Coria está su hermano también, está Fede, que la está peleando, que está de a poco empezando a hacerse un nombre, y mostrando la categoría, la calidad que tiene. De acá en adelante, ¿cómo lo ves? Yo sé que todavía, digamos, recién está en sus primeros años en cuanto a la cuestión de competencia fuerte, pero ¿cuál sería quizás un mensaje que vos le podrías dar desde la experiencia y también, imagino, intuyo, desde la asociación de tenis, ¿no? Por supuesto. Bueno, el caso de Fede es un caso muy particular porque creo que una de las batallas más duras que ha tenido que ganar es contra el legado de ser el hermano de un crack descomunal como Guillermo. Y creo que en muchos aspectos eso le jugó como un peso, ¿no? El tener que ser el hermano de no debe ser nada fácil. Claro. Guillermo Coria mucho menos, porque la comparación es siempre negativa. Es imposible que una comparación con Guillermo Coria te dé positivo en algo. Y creo que eso le ha jugado muy en contra y ha tenido que reinventar su carrera, que ir de a poco, con sus tiempos, sus expectativas. Y lo que ha demostrado Fede es ser un gran luchador, ¿no? Y una persona muy, muy humilde, muy trabajadora, que está haciendo los pasos que hay que hacer, digamos, los normales que hace un jugador de alto rendimiento. Un tenista que está progresando con los tiempos que tiene que progresar, pero insisto, digo, comparado con lo que fue una camada donde los chicos a los 17, 18 años ya estaban top 100, disputando Grand Slams, bueno, esa comparación es muy dura. Por eso creo que lo de Fede es realmente muy importante y muy valioso para otros, como ejemplo también, ¿no? De que, bueno, están los cracks que a los 18, 19 años juegan Grand Slams, pero están los que lo hacen un poco más despacio, que primero juegan los torneos, después los Challenger, van aprendiendo, van evolucionando, y a los 24, 25 años empiezan a poder jugar en las grandes ligas de los Grand Slams. Y eso es un buen proceso, es saludable, y a muchos a los que vienen más abajo también a entender que ese camino está muy bien. Y hablando de tu etapa como jugador, de esos rivales que tuviste, que fuiste enfrentando, si te pido que me nombres un podio o esos rivales que te tocaba y decías, otra vez justo me toca con este, que era un partido difícil, que se te complicaba
por una cuestión de ya conocerlo y a veces también uno se da cuenta que es impredecible, ¿no? Por los golpes que tiene el tenista, por cómo cambia también en ese momento. Por ahí antes, hace un ratito, uno consultaba y preguntaba por qué sucede con Nadal, que físicamente se lo ve tan parece batallador, pero que además pareciera que no se cansa, que es como invencible. ¿Qué rivales te acordás de haber enfrentado? Y no digo que era un dolor de cabeza, pero bueno, que costaban mucho, ¿no? Mira, yo fui un jugador de nivel, pero estoy lejos de esa elite del tenis, de los top 20, top 15, top 10. Por lo tanto, cada vez enfrentar a alguno de ellos era un partido muy chivo, en el sentido muy difícil, que me exigía mucho. Eh, y bueno, eran grandes aprendizajes también. Jugué con Djokovic, pude jugar con toda una camada de jugadores espectaculares, en la cual estaba toda la legión, Roddy, Murray, los jugadores. Bueno, Murray todavía intentando volver, ¿no? Pero una camada interesante, Babrinka, Berdych, David Ferrer. Y bueno, cada vez jugar con ellos era hermoso, era un gran aprendizaje, aún sabiendo que el partido era muy difícil, porque eso que percibe el que hacía la pregunta, uno dentro de la cancha lo va sintiendo también, ¿no? De que no hay, como que no hay huecos, no hay por dónde entrar, y eso de a poco te va desesperando, te va comiendo las piernas, te va comiendo la cabeza, uno no encuentra respuestas a los tiros que el otro propone, y bueno, parece que la cancha del otro se hace de ping-pong y que la de uno termina siendo una cancha de fútbol, y eso es lo que te hacen sentir, por eso son tan buenos, porque tienen tiros muy rápidos, muy potentes, pero a su vez físicamente son excelentes, son Fórmula 1, entonces llegan a todos lados, cubren bien la cancha, y es una combinación que produce lo que él ve desde la tele, digamos, o desde el lugar que ve al partido, que no hay, uno lo ve y parece que no tuviera por dónde, verdad que físicamente está muy... Claro, y de eso, bueno, de eso te quería justo consultar, recién hablabas de esa situación de que cubrían bien la cancha, de los golpes también. Recuerdo una parte del partido hoy del Peque Schwarman puntualmente, que estaba a punto de quebrarle a Nadal, varias veces tuvo 2 o 3 chances de quebrarle, y una jugada impresionante, larga, que la define bien Peque, y se pone como para quebrarle, y de golpe, ace de Nadal. Esa palabra, esa palabra el ace, digamos que a veces no es que se lo critica al Peque, que no tenga eso, específicamente por su saque, pero cuando uno está batallando, ¿no? contra un top 3, uno de los mejores del mundo como Nadal, que estás peleando, que en un momento encontrás como un espacio de poder, decir, bueno, estoy a la par, estoy compitiendo, y quizás me pueda por lo menos acercar a ganarle un set, como pasó en este partido de hoy. ¿Cuánto influye eso en la cabeza del jugador, del tenista en ese momento, que estás a 1000 revoluciones por hora y justamente en un segundo, en una jugada siguiente, te baja un poco la ilusión? ¿Eso cuánto influye en la jugada del deportista? A ver, hay una A combinación ver, ahí si te escuchamos. de cosas, digo, ¿no? Primero, Sí, ahí el hecho sí, de que te puedan perfecto. meter, sí, el hecho de que puedan ejecutar un buen tiro, que pueda ser un ace o quizás una devolución, o en algún momento uno parece que tiene el punto medio dominado y aparece un contragolpe fulminante, o vas a la red y de pronto aparece un passing que no sabes de dónde lo sacaron. Digamos que anímicamente lo que te va haciendo es como un pequeño goteo, ¿viste? Que te va tac, tac, te va comiendo de a poco, de a poco, de a poco, y llega un momento que ya ves que estás físicamente cansado, con las revoluciones a 180 kilómetros por hora, las pulsaciones ahí arriba, tu velocidad de juego al máximo de lo que puedes dar, y no pasa nada del otro lado, ¿no? Uno ve que le está pegando una pared y ya tenés los nudillos rotos de pegarle a la pared y la pared sigue intacta. Entonces Claro. mentalmente, claro, que juega. Y esa combinación de
ver que no hay por dónde y que encima, cuando uno logra por ahí arrinconarlos un poquito, aparece otra revolución más y ellos tienen resto, bueno, eso claramente es una de las virtudes que tienen, ¿no? Que uno está corriendo al 100 y ellos van a 60, 65 y están a la par, y cuando lo necesitan todavía tienen resto. Y bueno, por eso son lo que son, y estamos hablando, insisto, de el Peque hoy jugó con uno de los mejores jugadores, no del torneo, no del año, sino de la historia del tenis. Y me animo a decir con uno de los mejores deportistas de la historia, sumando todos los deportes, ¿no? Son contados con Claro. las dedos de la mano cracks que uno los busca deporte por deporte. Yo me acuerdo de los modernos, que son los que viví, pero estamos hablando de Jordan, estamos hablando de Tiger Woods, estamos hablando de Federer. Es decir, bueno, cada uno en su deporte haciendo historia. Y en el caso del tenis, insisto, se dio la casualidad de que en otros deportes los tenés que buscar por décadas, y acá están los tres compitiendo en simultáneo entre ellos. Y eso es maravilloso. Claro, sí, es interesante lo que decís porque además es una cuestión que uno a veces no toma dimensión de los partidos que ve, porque ve partidos muy buenos, más allá de estos jugadores que vos nombrás, y esto que sucede, justo te iba a preguntar recién de Federer, porque recuerdo una frase de un relator famoso en un partido de fútbol del Mundial de Francia y Brasil, un partido donde parecía Zidane versus Brasil, y le puso de apodo el viejito Piola a Zinedine Zidane. Y bueno, decir Federer y se me une el apodo también, por supuesto con respeto, de viejito Piola, ¿no? A Federer que realmente en los años no le pasan, ¿no? A veces digo, uno ve a los equipos argentinos ahora que volvieron de la Copa, que se habló tanto de esta cuestión de cómo iban a rendir, y a Federer le podrían haber pasado 5 pandemias en su vida que realmente los años en sí no le pasan. ¿Cómo se explica un poco también eso de ser tan constante y de estar siempre en un nivel tan alto? Porque lo más difícil quizás para estos jugadores no es llegar, sino mantenerse. ¿Cómo podrías definirlo o describirlo vos a Federer? Primero, lo más destacado de Federer es su técnica. Es decir, técnicamente es lo más cercano a la perfección en el tenis. Y la técnica no es solamente algo que es destacado por lo vistoso, sino porque es la manera de ejecutar el tiro que va a ejecutar con la mayor precisión posible, pero con el menor desgaste posible también. Y eso es lo que hace que él, con muy poco desgaste, pueda ejecutar tiros realmente muy importantes, muy impresionantes, y los pueda sostener durante tanto tiempo. Por otro Sí, lado, entiendo lo que decís de que no pasan los años, pero lo más grandioso de todo es que sí le pasan, y cómo él ha sabido año a año reinventarse y adaptarse al físico que él tiene. Porque él sabe que no tiene el mismo físico que hace 15 años. Entonces juega la cancha de otra manera, arriesga con tiros que antes no, juega puntos más cortos, es un poquito más inteligente a la hora de medir en qué momento hacer desgaste y en qué momento no. Es decir, Federer no es el mismo jugador que era hace 15 años, como no lo es Nadal, como, bueno, Djokovic todavía no le queda tiempo hasta ver disminuir su rendimiento físico. Pero, sí. pero creo que eso es lo más grandioso de Federer, ¿no? Tiene una técnica realmente increíble, como la tenía Zidane, ¿no? Porque en esta comparación que vos haces, no es todo mental, no es todo garra, no es todo querer, ¿viste? Llega un momento que tenés Claro, que tener las herramientas para poder hacerlo. Es decir, Zidane le pegaba con las dos, giraba para el lado que quería, con la parte del cuerpo que quería, tiraba el pase que quería y le pegaba al arco como quería, pero eso es una herramienta técnica, no es solamente de estar concentrado. Te puedo asegurar que nosotros, si nos concentramos mucho, igual no vamos a poder parar como la paraba él. Y con Federer pasa un poco lo mismo. Digo, para entender a Federer hay que entender la calidad técnica que tiene, la calidad de variantes que tiene, y eso también hace que después tenga tantas posibilidades de ejecutar la táctica que en el momento necesite. Cuando necesita ser agresivo puede serlo, cuando necesita que el partido vaya más lento puede serlo. Es uno de los pocos que tienen tantas variantes. claro, sí, es una realidad, ¿no? A veces también se hace difícil
poder también en el presente vivir eso que vos recién mencionabas, con el paso del tiempo también de los años, ver cómo también evoluciona en otras cuestiones, que quizás también con el tiempo fue él mejorando, adquiriendo esa experiencia que le sirvió para después ir corrigiendo. Y ahora te quería preguntar bueno, por tu rol, por supuesto, en la Asociación de Tenis, que recién por ahí preguntaban esa cuestión de si se puede, por ahí había una pregunta que decía si se puede, cómo se puede realizar o en qué momento está la política deportiva hoy dentro del tenis, ¿no? Puntualmente. Sí, me perdí apenitas el final de la pregunta. ¿Hasta en qué momento se puede? Y ahí me perdí. Sí, era si se puede mejorar la política deportiva hoy, digamos, hablando ya en presente, pero hacia el futuro mirando. Mira, me parece que el deporte en general, y el tenis no ha sido la excepción, le han faltado planes estratégicos a largo plazo, ¿no? Eh, y me focalizo en el deporte porque no quiero ser más amplio, creo que es un problema de la política en general, pero en el deporte lo hemos sufrido mucho, de pensar que un ciclo olímpico es una política deportiva a largo plazo, ¿no? Y de pensar que los 4 años de una gestión de un gobierno son tiempo suficiente para planificar. Y en el caso del tenis, las dirigencias o los distintos organismos que han manejado la asociación tenían dos focos muy centrados, que generalmente estaban relacionados con el alto rendimiento. Y creo que el tenis se ha perdido varias oportunidades, pero una muy fundamental con Vilas, con la Legión, de realmente popularizar el deporte. Y no solo popularizarlo desde el hecho de cuánta audiencia tiene un partido del Potro en una final, sino de garantizar a que todas las personas puedan, con muy bajo costo o con nulo costo, conocer el deporte y acercarse a un club y poder tener una raqueta en la mano y vivir la experiencia de jugar al tenis, y que si desea quedar ligado al tenis puede hacerlo de alguna manera. Y no estoy hablando de ir en busca de sacar jugadores como Nadia Podoroska o como Schwartzman, hablo de que vos o yo podamos ir a disfrutar un día a la tarde, de ir a pelotear un rato, transpirar, pasarla bien y jugar un rato al tenis. Y eso creo que es algo que no se ha hecho por falta de planificación y de políticas tendientes hacia eso. Me centro en el tenis, pero este ejemplo que te di, tranquilamente podemos llevarlo a otros deportes. Creo que en esa búsqueda de garantizar que el deporte realmente sea un derecho, todavía falta mucho y hace falta un abordaje integral de la política deportiva y entender cuál es el rol que el deporte tiene que tener en una sociedad. Claro, recién mencionabas, bueno, clarísimo tu concepto, Martín, de la cuestión de la responsabilidad de lo social que involucra a los clubes, ¿no? Esta cuestión también que en pandemia se ha visto realmente que han laburado muchísimo y que solamente no es lo deportivo, sino, claro, lo social. Se ha visto muchos clubes laburando juntos, en conjunto, en esta situación que lamentablemente estamos pasando, en este contexto terrible. Y justo quiero tomar estas palabras que vos decís para consultarte por dos cuestiones de dos clubes que han cambiado muchísimo, que han crecido y que son modelo y ejemplo hoy para mí, que son Lanús y Vélez. ¿Cómo se hace quizás cómo se debería empezar a llevar esto a cabo, ¿no? Ya esto es más abarcativo, un poco más amplia quizás la pregunta, pero ¿cómo se hace para empezar a ser modelo como hoy lo es Lanús, como hoy lo es Vélez, ¿no? Dos clubes que han crecido muchísimo y que claramente marcan un antes y un después, me parece a mí en la dirigencia, más allá después de el que esté, pero que tiene que ver con eso, ¿no? Mira, estoy de acuerdo con vos de que son dos ejemplos muy valiosos y que derraman, por lo menos a la hora de tomarlos como ejemplo y de contrastarlos con otros modelos de clubes, ¿no? Que quizás tienden a un modelo de club más cerrado, para menos gente, deportes, más ligados al mercado, a las sociedades anónimas, a los éxitos deportivos y no tanto al social que tiene que tener un club. Y creo que el caso de Lanús es el que conozco más en ese club porque conozco a los dirigentes y tiene que ver con lo Sí. que hablábamos. Hubo un grupo de gentes que se juntaron y que planificaron a 20 años el club.
y que se prometieron entre ellos que iban a tener un eje que los conducía y que después iban a rotar en las presidencias las distintas agrupaciones, pero que alguno iba a tener un matiz, otro le iba a gustar un poco más el fútbol, otro le iba a dar un poquito más de crecimiento a la parte social, pero que siempre el eje del club va a ser el mismo. Y eso se ha sostenido. Cuando uno ve Lanús, prácticamente es difícil descubrir quién es el presidente de turno, ¿no? Uno ve que hay un eje y cuando ve la cancha de Lanús se sigue construyendo y hace 20 años que se está construyendo y no se interrumpe. Y lo mismo pasa con las actividades sociales. Y eso creo que es la planificación y la coherencia de seguir un eje y una política deportiva. Y creo que es lo que termina generando ese éxito, ¿no? Que más allá de salir campeón o no salir campeón con el club, el rol social se mantiene, uno ve que se termina generando un sentido de pertenencia entre la comunidad y el club, que además tiene un equipo de fútbol que le va bien o le va mal, pero que no pasa la vida del club por lo que pasa el domingo, si la pelota entra o no, ¿no? Que tiene que ver con que el niño o la niña entra al jardín de infantes del club y se queda ligado al club toda la vida. Y ese modelo de dirigencia me parece que es el que tenemos que tomar, ¿no? Después son difíciles comparar los clubes, no todos los clubes son como Lanús, no todos los clubes tienen esa estructura claro. Y esa magnitud, pero sí creo que esos ejemplos de tener una política coherente son los que tenemos que tratar de trasladar a los otros ámbitos que manejan el deporte. Y una pregunta puntual, agradeciéndote la charla, por supuesto, ya haciéndote las últimas dos, hablando de este tema dirigencial, esta cuestión que sucede, bueno, han pasado tantas cosas en estos años, cuestión de, hablando ya específicamente de lo que es la AFA, de cómo se ha cambiado tanto, de también los clubes de ascenso, situaciones que han pasado, ¿no? Reglamentos en el medio, realmente también a veces uno no deja de sorprenderse por cosas que pasan, pero también es como siempre, digamos, uno dice a veces con respecto a la cuestión general, digo, de la sociedad, ¿no? Cuando a veces se habla de la política, de los clubes, que siempre están vinculados, tanto la política como el fútbol y otros deportes, me resulta a veces llamativo esa cuestión también de por qué se le exige quizás cierta seriedad desde el hincha mismo de cada equipo a esa dirigencia del club y no quizás a la AFA. Porque digo, me parece que también es difícil poder comprender todo lo que pasó, ¿no? La AFA, digo, los cambios que hubo y todo este último tiempo. Que eso deja como un mensaje como sociedad. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de todo eso? Bueno, ahí yo te escuché preguntar. Sí, te decía que con respecto a ese tema de la AFA, ¿cuál es tu reflexión al respecto de lo que fue pasando? Te escuché, a mí a veces me aparece pausado y por eso creo que vos no me estás escuchando. Claro, sí, hace como el del redondelito, sí, recalculando. Yo te escuché. Mirá, creo que digamos, no tengo por qué meterme en la política de la AFA, que no la conozco a fondo. Sí creo que, al igual que pasa en otros lugares, falta un proyecto a largo plazo, falta una política deportiva sostenida. Y lo que termina pasando cuando no hay eso es que terminan teniendo una incidencia demasiado pesada las elecciones que deberían ser menores. Y cuando uno analiza, bueno, si arranca una semana u otra semana, termina casi costando el presidente de la AFA. Y si el técnico es uno u otro, parece que es de lo único que se habla en la política deportiva de... Entonces, cuando uno está todo enfocado únicamente en la decisión del día y tapando agujeros y yendo al corto plazo y viendo si se juega el amistoso en tal o en cual lugar y es de lo único que se habla y no se está planificando el deporte a 20 años, es inevitable que después termine uno enredado en discusiones menores que básicamente están tendientes a quién ocupa tal o cual cargo, digamos. Y la verdad que duele ver eso porque la verdad es que el deporte en general y el fútbol en particular tienen todas las condiciones para ser de primer nivel, también en sus dirigentes, ¿no?
Pero para eso hay que trabajar, hay que capacitar, hay que tener órganos de control, hay que tener políticas claras. Eh, digamos, yo sí creo que los éxitos deportivos dependen también de buenas gestiones, ¿no? Y en el caso del fútbol parecería que es más bien a pesar de las gestiones, ¿no? Y bueno, evidentemente hay una materia prima que excede muchas veces las malas decisiones que se toman en otros lados. Perfecto, y te quería consultar, bueno, la última, ya por supuesto agradeciéndote el tiempo, teniendo en cuenta lo que se viene, el presente y futuro que está sucediendo, por supuesto, hablando de esto de la dirigencia, por ejemplo, en el caso de Banfield, que hay una mujer que ocupa el rol de presidenta, tu visión de eso, digo, ¿qué te genera ver eso también dentro de la dirigencia? Y si en el tenis también se está apuntando a esa situación, ¿no? De la igualdad, que es una herramienta, por supuesto, que no debe dejar de lado la sociedad. Creo que las mujeres dirigentes tienen muchísimo para aportar. Nosotros lo vemos en nuestra región, donde A ver, no te estoy trabajamos con escuchando. A ver muchas ahora. jugadoras y exjugadoras. Y la verdad es que lo hacemos muy bien, lo hacen muy bien, tienen una visión muy profesional de la dirigencia deportiva y estamos muy contentos de trabajar a la par. Y A bueno, ver hemos si lo están trabajado y seguimos escuchando ahí generando a espacios de... Martín, porque justo no te escucho. A A ver. ver, yo te escucho, ¿eh? Te escucho bien. A ver ahora. Yo te escucho, ¿eh? Vos avísame Sí, cualquier cosa. ahora te escucho. Te escuchaba bajito, pero Ah, bueno, bueno. como que Te decía no que te en nuestro agarraba. caso trabajamos con los espacios de género, trabajamos con un equipo integral también de tenis femenino, tenemos comisión de mujer y deporte, tenemos comisión de género, pero sobre todo creemos que tienen mucho que aportar genuinamente, digo, más allá de los cupos, más allá de las leyes que en cierto punto obliguen a las asociaciones civiles a darle oportunidad. eh, yo creo que el gran desafío es capacitar a los dirigentes, varones o mujeres, para que ejerzan como tienen que ejercer y dándole también oportunidades a las más jóvenes y a los más jóvenes de que puedan involucrarse en la dirigencia. Creo que ese es el gran desafío que tenemos, ¿no? Que hombres y mujeres jóvenes empiecen a entender que el rol es importante ocuparlo y que las dirigencias hay que ocuparlas. Perfecto. Buenísimo. Bueno, Martín, te agradezco el tiempo, No, esta gracias a linda vos. charla realmente. Estaremos pendientes entonces de lo que será ahora esta gran final que se viene entre Nadal y Djokovic. Y por supuesto lo de los tenistas argentinos, que realmente ha sido muy bueno lo de Nadia, con un presente y un futuro enorme. Así que bueno, te mando un saludo así ahora virtual con el Sí, codito. de codo. Y, y bueno, lo mejor para lo que se viene y un abrazo grande. Bueno, gracias a vos. Ahí lo veo conectado obviamente a Ale. Ayer, anteayer estuvimos recorriendo Platense. Cada vez que paso por ahí me acuerdo de él. Y bueno, muchas gracias a vos también por la entrevista, muy jugosa. Recuerdo, hemos tenido una hace muchos años. Creo que todavía estabas estudiando. Así que es un gusto enorme volverte a encontrar. Dale, muchas gracias. Un Abrazo abrazo grande. grande. Bueno, ahí pasaba Martín Masayo Argüello en esta linda charla de viernes, en este ciclo de entrevistas, el Emulador TV, hablando un poco de todo, de su rol, por supuesto, en la dirigencia, en la Asociación de Tenis, está trabajando él, es entrenador de tenis también, ex tenista profesional, fue el entrenador también de Facundo Bagnis, y bueno, hablando también un poco de las cuestiones dirigenciales, del tenis, el presente actual de los argentinos, del Peque Schwarman, de Nadia Podoroska también. Será hasta la semana que viene. Le quería dedicar esta nota, este vivo, esta charla a un amigo, lamentablemente, que hoy estaría cumpliendo años, Nicolás Landoni, hincha de Platense, que lamentablemente falleció en aquella tragedia de Tromañón. Y bueno, a él, a sus familiares, por supuesto, el abrazo enorme. Hoy estaría cumpliendo años y por eso hoy también es el día del hincha de Platense. Así que bueno, quería dedicarle nada más este programa, esta hora de esta linda charla a él. Y bueno, un abrazo grande, será hasta la semana que viene.